Buenos días, mi nombre es José Daniel y hoy les vengo a presentar la práctica número 3. Los objetivos de esta práctica son realizar un enclave de un relé, realizar un puente en H con relés, identificar un transformador y comprender su funcionamiento en AC. Bien, aquí tenemos unas preguntas por resolver, ejercicios a realizar. Responda a los siguientes enunciados. Los cuales ya tengo aquí. Dice, ¿cómo se llama el principio que permite el funcionamiento del transformador? Se le denomina como inducción electromagnética. La segunda es, ¿qué es una bobina? Es un carrete que sirve para enrollar alrededor un cable o un alambre. Viene siendo más o menos como un cono de hilo. La otra dice, ¿cómo se llama el circuito que controla el activado de un relé? Este circuito se llama circuito de control. Como aquí podemos ver, el relé está aquí y este circuito está controlando al circuito de potencia. Dice, escriba las partes que conforman un relé electromecánico. Aquí están las partes, el núcleo, la bobina, la armadura, los contactos, la base y los terminales. Ahora dice, dibuje un relé o un transformador. Este es el transformador y este es el relé. Bien, ahora pasamos a la actividad 1. Circuito 1, activación de relé. Yo ya tengo el circuito acá ya hecho, ya lo tengo adelantado. Y dice, capture el siguiente circuito y simúlelo en Proteus. Visualice y compare qué sucede cuando se presiona el botón y cuando no está presionado. Esta comparación deberá anotarla en la práctica. Bien, nos vamos a Proteus y iniciamos aquí. Y dice, ¿qué sucede cuando presionamos el botón? Cuando presionamos el botón, se enciende el bombillo. ¿Y cómo es esto? El circuito se cierra, que está aquí a través del relé, ya que sufre una excitación, ya que le llega corriente a la bobina, entonces sufre una excitación y este circuito se cierra y enciende la bombilla. Entonces dejamos de presionar el botón y se apaga automáticamente. Entonces dice, pregunta, ¿qué sucede si la bobina interna del relé conectamos más voltaje del valor del relé? Bien, entonces nos dice que qué pasaría si la bobina interna del relé le conectamos más voltaje del valor del relé. Es decir, el valor del relé son 12 voltios y la que está suministrando el voltaje a la bobina es esta fuente de acá. Entonces vamos a poner un voltaje alto, le damos en OK y veamos qué pasa. Vamos a simular. ¿Qué pasa si presionamos el botón? Pues aquí no se ve ningún cambio y vamos a responder la pregunta. Dice, ¿qué sucede si la bobina interna del relé conectamos más voltaje del valor del relé? En teoría, es decir, en Proteus no pasa nada, pero si lo aplicamos en la vida real, el relé puede explotar. Bien, ahora pasamos. Circuito 2, enclavamiento de un relé. Dice, captura el siguiente circuito y simúlelo en Proteus. Visualice y compare los resultados de esta simulación con la simulación del circuito 1. Esta comparación deberá anotarla en la práctica. Bien, ya tengo aquí previamente hecho el circuito número 2, que es el enclavamiento de un relé. Y dice, ¿qué es lo que sucede al presionar el switch 2? Nos vamos, solo cerramos esto. Nos vamos aquí. Este es el enclavamiento de un relé y lo vamos a simular. Si presionamos el switch 1, se activa el circuito, es decir, prende la bombilla. Activamos el switch 2, este es el switch número 2. ¿Y qué es lo que pasa? Por el momento no pasa absolutamente nada, pero si quitamos el switch 1,
se queda encendido. Este es el enclavamiento. Entonces, tenemos un circuito y cuando presionamos el switch 1, se cierra el circuito automáticamente. Y cuando lo abrimos, el switch 2 hace que el circuito siga cerrado. Y si desactivamos, es decir, si abrimos el switch 2, ¿qué es lo que va a pasar? El circuito se va a abrir y la bombilla va a apagarse, como vemos a continuación. Vemos y se apaga. Entonces, si presionamos ahorita el switch 2, vemos que no pasa nada. Pero si presionamos el switch 1, la corriente, es decir, el voltaje pasa por acá, por acá, por acá y se cierra el circuito. Desactivamos el switch 1 y sigue así porque la corriente está pasando por acá. Ahora desactivamos el switch 2 y se apaga. Entonces, dice que sucede al presionar el switch 2, el relé se desenclava, es decir, se va la corriente. Eso es dependiendo. Por ejemplo, si estamos activando el circuito, o sea, lo estamos cerrando y presionamos el switch 2, lo único que pasa es que cierra el circuito. Pero si lo abrimos, se abre el circuito. Bien, dice ahora circuito 3, puente en H. Dice capture y simúlelo haciendo uso de los relés electromecánicos en Proteus. Para el control del giro deberá tener 3 botones, los cuales cumplirán las siguientes órdenes. Paro general, el motor no gira. Izquierda, el motor gira a la izquierda. Derecha, el motor gira a la derecha. Bien, cerramos esto y nos vamos al circuito de puente en H. Esperamos que abra. Y aquí está. Este es un circuito de puente en H. Bien, dice que cuando presionemos el botón de la izquierda, es decir, tiene que girar, el motor tiene que girar a la izquierda. Y cuando giremos el derecho, tiene que girar a la derecha. Y cuando presionemos los dos, tiene que estar quieto. Vamos a ver si esto se cumple. Se presionó el botón de la izquierda y el motor gira a la izquierda. Bien, presionamos el de la derecha. Presionamos el de la derecha y el motor gira a la derecha. Y presionamos ambos y el motor para. Ahora veamos qué dice la pregunta. ¿Cómo funciona el puente en H y por qué se le da este nombre? Esto ya lo tengo por acá. Dice, ¿cómo funciona? Vemos que el relé de la figura acá tiene 3 contactos. Uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Aquí está el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Y uno que se moverá según el campo magnético generado por la bobina. A este le llamamos contacto común. Cuando hacemos fluir corriente eléctrica por la bobina, esta crea un campo magnético el cual mueve la armadura realizando el cambio de contactos. Es decir, el contacto normalmente cerrado pasa a estar abierto y viceversa. Ahora dice, ¿por qué se le da este nombre? El término puente en H proviene de la típica representación gráfica del circuito. Como vemos acá, tiene una forma de H este circuito. Y en nuestra simulación, pues vemos aquí que se arma una pequeña H por acá. Aquí está la H. Y por eso se le da este nombre. Ahora dice, circuito 4, transformador. Capture 2 simulaciones donde haga un uso de transformador, el cual debe funcionar de la siguiente manera. Reduciendo de 120 voltios AC a 12 voltios AC, utilice la herramienta de multímetro del simulador para demostrar el funcionamiento. Y aquí dice, aumente de 12 voltios AC a 120 voltios AC, utilice la herramienta de multímetro del simulador para demostrar el funcionamiento. Bien, cerramos y abrimos transformadores. Esperamos que abra. Y aquí tenemos previamente hecho los circuitos. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es convertir 120 voltios AC a 12 voltios AC. Bien, aquí necesitamos calculadora, ya que al poner, por ejemplo, si ponemos
por ejemplo, los 120 voltios que nos pide convertir a 12 voltios. Entonces ponemos 120 voltios, le damos en OK y le damos correr. El multímetro no nos marca los 120 voltios. Y aquí obviamente no pasa nada. Entonces tenemos que multiplicar 120 por raíz de 2. Y esto nos va a dar un valor, que en este caso es 169.7056 voltios. Le damos en OK. Y ahora sí nos marca los 120 voltios. Y aquí en el transformador, este lo que hace es reducir el voltaje a 12 voltios. Y ahora en este, aquí tenemos que convertir de 12 voltios a 120 voltios. Ya lo tenemos por acá. Y vamos a resolver la pregunta. Dice, ¿qué aplicación tiene el transformador en una fuente de una computadora? Aquí dice, reducir el voltaje del tomacorrientes. Por ejemplo, el transformador que tienen los cargadores de las computadoras reducen los 120 voltios que vienen del transformador a los 12 que necesita la computadora. Bueno, aquí terminamos nuestra práctica número 3 y esto ha sido por hoy. Gracias.